Muy buenas noches, estamos en contacto con el señor Javier Antonio Foresi, abogado, contador de la ciudad de Jesús María, que nos ponemos en contacto para que nos ayude a analizar un poco esta realidad que le toca vivir al país en medio de una pandemia, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, Javier. ¿Cómo le va? Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, habíamos establecido este horario para hablar con usted y ver si nos podía ayudar a entender un poquito más algunas cuestiones que nos gustaría saber, ¿no? Y algo que está muy en tema en estos días es el caso de esta reforma jubilatoria que hemos tenido. Ujú. En la provincia de Córdoba. Sí, señor. Este, ¿Te refieres a la reforma jubilatoria de la provincia de Córdoba? Correcto. Sí, sí. Bueno, evidentemente, digamos, hay cuestiones que tienen que ver, estas son opiniones personales, por supuesto, y así deben tomarse, ¿no? Y con la información que uno tiene disponible como para expresarse sobre lo mismo. Llamó la atención en cuanto a la forma en que se realizó el tema de esto que ocurrió la semana pasada. Debería haberse dado más información a la ciudadanía como corresponde ante temas de tanta trascendencia, más allá del cálculo matemático que pueda resultar en definitiva, que eso para establecerlo a quién puede favorecerse o quién puede perjudicarse, según se dice de los anuncios, se perjudica el que más gana y se favorece el que menos, pero bueno, dejando de lado eso, que es una cuestión estrictamente matemática y en definitiva sí es importante porque termina afectando a la jubilación y al bolsillo de quienes están en esa situación. Yo creo que llama la atención la forma en que se hizo y más aún teniendo mayoría el gobierno para lograrlo, ¿no es cierto? Uno no entiende a veces por qué dentro del contexto que estamos dentro del contexto de irritabilidad social y siendo que son gente política y con habilidad, no manejaron el tema de otra forma, los efectos de inclusive no pagar el costo político que están pagando ellos por no haber hecho eso. Yo creo que la cuestión, más allá de lo numérico, a mí lo que me llamó la atención en lo particular fue la forma en que lo hicieron y más teniendo la mayoría parlamentaria para lograr el cometido. Porque fue de un día para el otro. Claro, estamos hablando de que estamos tomando una decisión que golpea a uno de los sectores más desfavorecidos, que son nuestros jubilados, que son nuestros mayores, y en medio tomar una decisión de este tamaño en medio de una pandemia. No sé si era un momento justo, por eso se habla acá de cierto... ¿se aprovechó esta situación para llegar a esto? Sí, seguramente, pero desde lo particular o son opiniones humildes, como antes te decía, estos son temas trascendentales, es decir, no se está aprobando una ley menor, forma parte de las legislaciones que te marcan cuestiones estructurales, como que tiene que ver acá las jubilaciones de la provincia, que implican por un lado los jubilados de la provincia y por otro lado las finanzas de la provincia. Y teniendo el gobierno la mayoría parlamentaria como tiene, o sea, yo creo que hasta han pagado un costo político innecesario porque podrían haber hecho debates virtuales, podrían haberle dado la posibilidad a los grupos de jubilados que se expresen, dejarlos que hablen, que participen y después sacar la ley lo mismo, porque los votos lo tenían, pero por lo menos dar la posibilidad de algo que es tan básico en una república y en una democracia como es la expresión ciudadana. Bueno, es mi opinión particular al respecto, ¿no? Evidentemente, si la decisión política de hacerlo estaba y había el grupo de legisladores que responden al gobernador
en número estaban, la ley iba a salir lo mismo, pero bueno, por lo menos que la gente pudiera haberla conocido, la pudiera haber debatido y se pudiera haber expresado al respecto, y tal vez de eso podría haber salido algún elemento creativo, de tal manera de agregar valor a lo que salió. Si bien, para cerrar ya con este tema y a lo mejor podemos analizar otro tema, si bien sabemos que hay déficit en distintos ámbitos de los números del gobierno provincial, ¿era esta la única variable a la que podía tomar mano y achicar? Bueno, el tema, yo creo que tocar a los jubilados es más sensibles, digamos, que un gobierno puede llegar a hacer. Seguramente podría haber habido alguna otra situación para tocar. El tema es que estamos pasando una situación de crisis tan grande, donde lamentablemente el ajuste llegó a esta situación. Hoy por hoy, con la presión social que hay, digamos, un gobierno, cualquier cosa que quiera tocar, estamos hablando en el corto plazo, ¿no? Cuando no vemos que haya un horizonte de mediano o largo plazo en el cual uno pueda decir, bueno, vale la pena hacer un sacrificio hoy para estar mejor mañana, pero justamente el que no tiene que hacer el sacrificio. Se ha cortado, a ver, mientras se reanuda esta comunicación. Sabemos que en medio de esta situación las redes sociales en ciertos momentos saturan estas comunicaciones, es por eso que se ha tildado por el momento. Vamos a ver si podemos reanudar nuevamente la comunicación. Llamada entrante, vamos a ver. Bueno, yo estoy de vuelta, no sé si vos oís. Ahora sí. Se cortó. Se cortó mientras le explicábamos a la gente, bueno, que estamos en una época donde las redes sociales y todas estas comunicaciones saturan un poco lo que son las comunicaciones. Bueno, eso sucede en todas partes del mundo. Seguíamos con el concepto, Javier. No, te decía que en esta situación compleja por la cual estamos viviendo, donde los estados están sumamente, o los gobiernos de los estados están sumamente exigidos en su cuenta, donde hay tanta ayuda social dando vuelta por X causa, pero hoy yo creo que sirve mucho para contener un estallido social, ir y tocar, o sea, cualquier ajuste que se haga debiera ser explicado y entendido, que uno se ajusta hoy para estar mejor mañana, pero esa situación por ahí es muy difícil de hacérsela entender al universo de los jubilados, cuando ellos ya hicieron su sacrificio, cuando ellos ya trabajaron, ya aportaron, y donde se supone que lo que le queda para disfrutar es el hoy y un mediano plazo y no el largo plazo, por una cuestión de vida y de longevidad, ¿no es cierto? Así que bueno, son decisiones que toman los gobiernos de turno, pero yo creo que tienen un fuerte rechazo social en general, ese tipo de decisiones. Javier, bueno, esto por supuesto dentro de todo es una charla que lleva mucha opinión, ¿no? Esto de que estamos dentro de un todo es solidario ahora, ¿cierto? Todos tenemos que ser solidarios con el otro. Uno puede ser solidario con el dinero de los demás. ¿Eso es ser solidario? Lo que pasa es que todo forma parte de un esquema más grande, o sea,
un Estado organizado, donde hay ciudadanos y donde hay un Estado que tiene que garantizar las funciones mínimas o básicas de seguridad, justicia, educación y salud, ¿no es cierto? Bien. Ese Estado debe ser un nuevo concepto, allá más allá de Estado grande o Estado chico, que hoy se está gestando, que se llama Estado ético. ¿Qué es un Estado ético? El Estado ético debe permitir que los ciudadanos se desarrollen, garantizarles las condiciones para que esos ciudadanos se desarrollen, en ese desarrollo acompañarlos en el progreso a los ciudadanos, es decir, que el que se esfuerza, el que tiene iniciativa, el que trabaja, tiene que obtener ganancias por hacerlo, y tiene que tener la posibilidad de crecer, de desarrollarse. Y cuando hay partes de la sociedad o sectores de la sociedad o individuos de la sociedad que por X motivos están pasando necesidades, bueno, asistirlo en ese momento para salvar sus necesidades, pero después incorporarlos nuevamente a ese funcionamiento autónomo de la sociedad. Es decir, que la solidaridad debe entenderse, desde mi punto de vista, ¿no? Debe existir por un lado, porque un Estado o una sociedad no puede abandonar al excluido, ¿no? Eso, por definición, yo creo que es así. Pero ese no abandonar al excluido tiene que ser asistiéndolo rápidamente para cubrir rápidamente sus necesidades. Ahí estamos hablando, digamos, de un ser humano que tiene que comer, un chico que tiene que comer, que tiene que tener la posibilidad de estudiar, pero después tiene que haber un mecanismo en un corto o mediano plazo para que se den las condiciones que forman parte, digamos, de lo que yo denomino la sociedad autogenerada, es decir, esa sociedad que vive de la vida privada y de la generación de riqueza privada, con lo cual no tiene que ser ni un extremo ni el otro extremo. Sí, por definición creo que el Estado no puede abandonar a nadie, ¿no? O sea, no puede haber un chico que no tenga las 4 comidas diarias, no puede haber un chico que no vaya a la escuela, no puede haber un individuo que no tenga la posibilidad de estudiar y de progresar. Porque cuando hablamos de eso y nos centramos en el ser humano, tenemos que pensar que los chicos tienen que tener un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, porque eso le repercute en su capacidad cognitiva y en su desarrollo social. Pero todo eso tiene que ser para que después pueda incorporarse al medio y pueda sociabilizar y pueda desarrollarse en el medio, no para que esté siempre viviendo del Estado asistencialista. No sé si se entiende el concepto. Claro, entonces este ajuste se justificaría en cierto modo si esta parte de dinero se canaliza a los sectores que más lo necesitan, pero no de manera permanente, sino para que eso los eleve en cierta manera y se integren en la totalidad, ¿cierto?, de la sociedad. Bueno, es que así debe ser, digamos, los fondos que capta el Estado o todos los estados del universo, por eso estamos hablando de un Estado ético, los fondos que captan básicamente de los impuestos, que es un concepto que viene de la época inmemorial, ¿no?, del tributo de los romanos, después de los impuestos que cobraban en el medioevo los feudales de cosas. Esos impuestos, en lugar de ir a ese feudo Estado, un Estado feudal, no, deben ser lo suficientemente bien administrados para cumplir básicamente con esas funciones básicas que antes decíamos, de seguridad, de justicia, de salud y de educación, y para generar este movimiento de contención social, pero que esa contención social saque personas que después puedan desenvolverse socialmente. Es una cuestión media teórica y filosófica, pero digamos, si uno lo que hace, si la sociedad lo que hace, lo hace en el marco de eso, y lo sabe que lo hace para eso, tampoco podemos, estamos hablando de la idea, ¿no?, ser tan egoísta de no querer pagar impuestos, porque ese impuesto, si nosotros no sabemos que ese impuesto que pagamos tiene ese destino y se logra ese resultado, es como que se genera un círculo virtuoso. Porque ¿qué pasaría si el Estado no atiende eficientemente a esos sectores?
inevitablemente terminamos en una situación de violencia, nos guste o no nos guste, porque esa persona, quiero que se me entienda bien en esto que estoy diciendo, no estoy diciendo del asistencialismo berreta para captar políticamente a alguien, sino yendo a lo que pasa cuando vos dejas personas que no pueden comer, donde evidentemente ahí tenés un caldo de violencia, que la violencia o la solucionas eso con educación o con armas. Entonces, desde la historia de la humanidad siempre ha sido así. Se supone que de la Revolución Francesa a esta parte, los estados son más inteligentes como para contener al total de la sociedad. Entiéndaseme bien de esto, porque son por ahí situaciones muy sensibles hoy en día. No estoy diciendo que tiene que vivir la gente tiene que vivir del bolsón toda la vida o del plan toda la vida. Eso ahí es para algo que no puede durar más de un año, no puede durar más de 2 años. Pero después esa persona se tiene que insertar a la actividad generativa. ¿Se entiende? De alguna manera. A ese chico, sobre todo a los chicos, o sea, lo que el Estado tiene que ver siempre son los chicos, o sea, que el chico esté bien nutrido, esté bien alimentado y que vaya a su escuela para que aprenda y después se desarrolle. Por lo menos ese sería un poco el concepto. Perfecto. Contador, la última. Bueno, ahora hay varias medidas de fuerza de los docentes, el sector bancario también, en medida de protesta por este nuevo cálculo de la jubilación. Se van a tomar en cuenta, si se toman en cuenta los últimos 10 años de aporte, ¿no se estaría tirando muy abajo el promedio? La jubilación nacional, por ejemplo, son los últimos 10 años de aporte. Son de esa forma. Seguramente al hacerlo así, claro, se tira abajo el promedio, por eso es un poco la protesta de quienes van a estar alcanzados en el futuro por estas jubilaciones. Sí, claro. Porque si tomamos en cuenta cualquier empleado, recordemos que entre la inflación y la devaluación hemos tenido hace 10 años atrás un promedio salarial de 15.000 pesos, y eso ahora no está ni cerca. No, por supuesto, no, ni hablar. Claro, eso es una de las causales, digamos, de por qué se genera la insatisfacción en este universo de personas, las cuales consideran que van a ser afectadas en sus ingresos en el futuro. ¿Hay alguna forma de realizar un reclamo que llegue a un buen puerto, o solamente tienen que literalmente agachar la cabeza y aceptar como viene? No, seguramente, digamos, a partir de esto va a haber infinidad de planteos a nivel judicial que seguramente van a llegar al tribunal superior y probablemente lleguen a la corte planteando. Sí, seguramente va a haberlo. Siempre que pasan estas cosas es cuestión, digamos, que empiece el primero para que después se sumen todos los otros reclamando por lo que consideran que es justo, obviamente, ¿no? Bueno, contador, desde ya le agradecemos por su tiempo, por su predisposición. No sé si quiere agregar algo muchas gracias por esta invitación, y bueno, ya veremos si seguimos haciendo algún otro encuentro para hablar un poco así, ¿no? Libremente de lo que nos está pasando y tratando de entender o de comprender cada uno desde su punto de vista, desde su forma de pensar, y sobre todo entender esto, ¿no? Que es algo que debemos superar, que el hecho por ahí de pensar diferente no tiene que hacer que nos agredamos tanto, ¿no? Yo creo que eso es una deuda que como sociedad tenemos y que en algún momento vamos a tener que aprender. Perfecto, contador. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Guillermo. Saludos.